Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso vamos a aprender a cómo crear esta textura que ven aquí en pantalla, que vendría siendo, como yo lo denomino, un dedo de queso, un dedo de pescado o como quieran decirle. Y aquí, bueno, tendríamos obviamente lo que es la textura del queso derretido que tengo de este lado. En este video quiero priorizar la continuidad de lo que vendría siendo la textura de desplazamiento, que ya lo habíamos visto en el video anterior utilizando lo que sería el nodo de displacement. Pero en este caso, en vez de utilizar este nodo, voy a borrarlo aquí, vamos a utilizar lo que vendría siendo el modificador, que lo estamos viendo aquí en pantalla, que vendría siendo esto. Esto lo que va a hacer es que nos va a dar la información que estamos viendo aquí en pantalla en la textura. Si se fijan, esta textura que vemos aquí se está pasando directamente a la malla de mi objeto y no es una textura plana, por así decirlo. Vamos también a explicar un par de modificadores más adicionales para darle lo que vendría siendo en esa forma que vemos aquí en pantalla. Y por último vamos a ir viendo entonces lo que sería, pues bueno, lo que es este efecto como de líquido o de deformación que vemos aquí. Que para esto lo que hice fue que utilicé lo que vendría siendo una física dentro del programa que se llama fluidos. Y eso lo vamos a ver al final del video. Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear la textura y la forma del modelado de mi objeto. Para eso voy a crear un nuevo archivo y voy a irme aquí a la parte donde dice Mesh, donde dice UV Sphere, y veremos que nos sale lo que es esta esfera. La voy a dejar en la escala por defecto, pero le voy a dar una rotación. Voy a dar una rotación de R, apretando X y 90, que sería haciendo 90 grados, y veremos que la esfera en efecto rota en el eje de X, lo que vendría siendo en la rotación. Entonces, para yo modificar y alargarlo como lo que vemos en el inicio del video, voy a ir a la opción de Tab y poniéndome en la posición en lo que es la vista de X, veremos que aquí nos sale lo que es obviamente la forma de edición, vemos la malla, los vértices, etc. Para eso lo que voy a hacer es que voy a apretar Z y a donde dice wireframe, o se pueden ir aquí a la parte de las pestañas de vista de objeto, y voy a seleccionar todos estos elementos que tengo aquí, que ven que selecciono todos los vértices y bordes de este lado, y justamente en toda la mitad veremos que selecciono todos de una vez directamente. Yo lo que hago es que lo hago obviamente con wireframe, porque si lo selecciono solamente en malla, veremos que solamente selecciona la mitad de los vértices del centro, no selecciona todos. Eso es muy importante, entonces tenerlo en cuenta, cosa que si quieren seleccionar ambos lados a la vez. Una vez que tengamos esto, voy a apretar Control V y entonces voy a ir con el movimiento del ratón un pequeño borde adicional dentro de ese vértice, algo más o menos como esto, y doy clic izquierdo para entonces dejarlos ahí establecidos. Ahora voy a mover uno de estos lados, los voy a mover hacia la izquierda, voy apretando G y Y, moverlo más o menos por aquí. Y voy a hacer exactamente lo mismo guiándome con las divisiones, ¿no? Veo que aquí tengo un cuadrante, dos cuadrantes, tres cuadrantes y cuatro cuadrantes. Voy a hacer exactamente lo mismo, voy a mover en el eje de Y, 1, 2, 3, 4 cuadrantes de esta manera. Algo más o menos así, parece como una especie de salchicha. Y entonces voy a apretar Control R y veremos que nos aparece lo que es la herramienta de creación de vértices. Yo en este momento con el scroll del ratón voy a hacerlo de esta manera, más o menos así. Esto es a ojo, no tiene por qué ser exactamente así, pero que tenga una cantidad de divisiones considerable. Una vez que ya tengamos ya el modelado de nuestro dedo de pescado, vamos ahora a darle lo que es un Shade Smooth, de esta manera, para darle un suavizado en esos vértices, y voy a darle un Control 2 para darle un modificador de Subdivision Surface. Bien, vamos a aprovechar que estoy aplicando los divisores para entonces aplicarle lo que vendría siendo el desplazamiento. Ya ustedes habían visto ya en el inicio del video que le apliqué lo que sería un modificador de desplazamiento. Me voy aquí donde dice deformación y me voy aquí a la pestaña que dice Displace. Esto es lo que hace que le agrega una subsuperficie adicional a nuestro elemento. Vemos que si yo aprieto Tab, vuelvo nuevamente a la forma original de mi modelado, pero si yo vuelvo nuevamente a la forma de objeto,
pues obviamente se aplica el modificador. Entonces, una vez que ya tengamos nuestro desplazamiento, que vemos que es por defecto, se infla, voy a darle donde dice New, donde dice nuevo, veremos que se enflaquece nuestro objeto, pero esto es porque obviamente él está leyendo que no tiene desplazamiento, en otras palabras, tiene cero valor. Entonces, para nosotros agregarles una textura, voy aquí donde dice este icono, que dice que Show Texture, para mostrar la textura, y veremos que nos sale esta subventana. Aquí nos va a salir una pestaña que dice Blend, Clouds, Mágico, Marble, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que hice fue que utilicé, por ejemplo, Mousse Grabber. Veremos que aquí nos sale esta deformación, parece como una especie de gusano peludo. Aquí podemos también tener Noise, es algo así un poco más de lo mismo, nada más que mucho más fino. Vemos que aquí la textura se establece en esta previsualización, ¿no?, que tenemos aquí en pantalla. Si yo le doy en Stussy, vemos que aquí nos sale otra deformación. Y aquí es un dato importante a entender. Todos los valores que vemos aquí, que es como tonos negros o grises oscuros, son los valores en cero. En otras palabras, son los valores que vemos que están hacia adentro de mi objeto. Por ejemplo, vemos que aquí tiene relieves. Y estos relieves lo que hacen es que se sobreentienden con el diseño de mi imagen. Es decir, los valores de tonos negros son los valores cero que van hacia adentro de mi objeto. En cambio, los valores blancos o grises claros son los valores que son de 1 y van hacia afuera del objeto. En otras palabras, estos relieves que van hacia la parte exterior de mi objeto. Voy a ver si agrego otro elemento para poder dar el ejemplo más claramente. Vamos a utilizar, por ejemplo, Marble, tal vez. Creo que Marble me queda bien. Este fue el que utilicé en el modelado final. Y aquí veremos que aquí tengo pues una especie de secuencia, ¿no? Vemos que aquí hay como un patrón de blancos y un patrón de negros, pero obviamente distorsionado, ¿no?, totalmente rugoso. Y esto es más o menos lo que el objeto está intentando asimilar. Vemos que aquí tengo, voy a ver la visión frontal, vemos que aquí tengo un patrón, ¿no? Veo que hay tonos en claro, que son los tonos claros que ven aquí, y los tonos negros, que son pues obviamente las partes que van hacia adentro del objeto. Bien, para yo modificarlo tendré una serie de valores. Primero me sale el Noise Basis, que es algo así como en qué se basa la deformación. Por defecto siempre vienen en Blender original, pero ustedes pueden ir cambiándolo, por ejemplo, a Original Perlin y estas otras opciones que salen por defecto. Yo utilicé para el modelado de mi dedo de queso este que dice Voronoi F2 F1. Lo voy a dejar aquí en Soft. Esto también lo pueden cambiar tal vez en Sharp o tal vez en Sharper, pero esto por lo general siempre lo dejo en Soft. Y aquí tengo otros valores que por lo general casi nunca se tocan porque son texturas sumamente específicas. Así que esto de momento lo voy a dejar así como está. Y aquí veremos lo que sería haciendo el tamaño. Ven que si yo le doy un valor más grande, como que la textura se suaviza. Y no es porque se suavice ni le agregue un gaussiano o algo por el estilo, no. Sino que obviamente la escala le hace como una especie de zoom al texturizado. Lo que vemos aquí que, bueno, si yo voy agregando valor, pues conforme se vaya acercando, la textura se va en teoría suavizando. ¿Por qué? Porque se está acercando el valor del Voronoi o el valor del ruido que le estamos dando. En este momento yo le voy a dar un valor de 1, creo que con un valor de 1 quedaba bien. El dip lo voy a dejar en 0, o no, creo que lo voy a dejar en 4 tal vez. Esto obviamente cada textura tiene sus valores, tiene sus esquemas, y esto incluso podemos verlo en otro video tutorial más adelante. Pero de momento lo voy a dejar así como está y así más o menos hice lo que es el modelado. Bien, una vez que ya tengamos ahora sí ya nuestra textura determinada, veremos que igualmente todavía está como muy deforme. No parece un dedo de queso, sino que parece más una forma orgánica abstracta. Para yo modificar esta textura, me voy a ir a donde dice la herramienta de modificadores y veremos que en efecto nos sale lo que son estas pestañas de desplazamiento. Veremos que aquí sale lo que es la coordenada, lo que es la dirección del mapa de normales, lo que es la fuerza y lo que es el mid-level, que es lo que explicamos en el video anterior.
Esta fuerza le voy a dar un valor de 0.1 tal vez. De esta manera veremos que en efecto la fuerza de la textura bajó considerablemente. Un 0.1 creo que tal vez funciona bien, aunque puedo darle un valor un poco más pequeño, 0.045, de esta manera. Y aquí le puedo dar entonces el valor del mid-level. Recuerden que este es el valor que va hacia afuera en valor de 1 y 0. Por ejemplo, si mi forma de edición es el valor 0.5, si yo le doy un valor de 0, se infla hacia afuera, y si le doy el valor de 1, se infla hacia adentro, sí, así se puede explicar. Yo de momento lo voy a dejar en 0.5 porque no me afecta mucho la malla. Bien, una vez que ya tengamos ya la forma de nuestro dedo de queso, de esta manera vemos que ya tenemos la textura y tenemos la distorsión. Voy a agregarle un último modificador, que sería en este caso donde vamos a deformar y donde dice Simple Deform. Esta es como una deformación simple, valga la redundancia. Esto es lo que hace que le aplica una deformación que nosotros podemos manipular dentro de los valores numéricos que tiene el modificador, que sería algo así como estirar, torcer, etc. Yo de momento me voy aquí donde dice Bend, que vendría siendo como una especie de arco, ¿no? Vemos que aquí nuestra forma se deforma hacia arriba, con el centro prácticamente en el mismo origen. Y este valor ustedes lo pueden modificar tanto como ustedes quieran. Yo de momento le voy a dejar un valor de 40 para que no se distorsione tanto. Y entonces una vez que ya tengamos ya nuestra forma ya finalizada, me voy entonces a agregarle la textura. La textura, pues bueno, es básicamente como una creación de materiales de mix. Me voy aquí donde dice shader, voy a seleccionar lo que es el material. Me voy aquí donde dice Material Preview para poder ver nuestro material previsualizado. Y entonces aquí ya sería cuestión de aplicar las texturas. Esta parte no me voy a detener mucho a explicarla, pero creo que con solamente explicarle un par de nodos ustedes pueden ir dejando lo que sería la información de nuestro objeto. Como pueden ver aquí ya agregué el nodo de mix, que es donde voy a fusionar los dos colores, y aquí dejo el noise de factor en factor, porque obviamente el noise es el que me va a indicar la forma que yo quiero que tenga, bueno, en este caso la textura de nuestro elemento, ¿no? Vemos que aquí tenemos lo que sería la textura del dedo de queso, y aquí podemos obviamente seleccionar los colores. Vemos que aquí tengo lo que es el color en naranja oscuro, y aquí puedo darle un tono un poquito más claro, tal vez en un naranja más claro. Esto obviamente ustedes lo pueden ir modificando como ustedes quieran, pero aquí, bueno, más o menos esa sería la forma base de la textura. Bueno, entonces aquí vamos a ir jugando con lo que es la forma. Aquí voy a darles un tip adicional. ¿Se acuerdan del nodo de Color Ramp? El Color Ramp nos resulta bastante versátil, pues obviamente una vez que ya hayamos determinado que Noise va a ser el nodo que va a dominar lo que es la definición de nuestra textura, con Color Ramp podemos agregarle ese atributo de cómo queremos que se delimite dichos valores, ¿no? Por ejemplo, aquí veo que si yo le doy un valor un poco más cerrado en Color Ramp, veremos que, bueno, ahora sí hay una cierta forma adicional que hace que, bueno, tanto el color que vemos de naranja claro como de naranja oscuro, pues obviamente delimita con Color Ramp y con Noise esa textura que tenemos aquí en la superficie. Bien, vamos ahora a agregarle, por ejemplo, un nodo de Bump, que yo quiero que tenga la textura adicional, y un nodo de Mousse Grabber, que va a ser el que tenga como ese control, ese parámetro, ¿no? Recuerden ustedes, esto es siempre importante, lo recalco siempre, pero siempre guarden sus archivos, tengan siempre su archivo guardando a mano. Una vez que ya tengamos ya esto establecido, el Multigraph Texture obviamente lo voy a enlazar con la altura, porque yo quiero que este cree la textura esta que vemos aquí en pantalla. Y voy a darle más valores, voy a dar un valor de 10, por ejemplo, y un valor de detalle de 4.5, de dimensión 1.2 para que parezca que es más rugoso hacia adentro. Y bueno, el último valor no lo voy a modificar. Y aquí en fuerza le voy a dar un valor de 0.4 para que no sea tan fuerte tampoco. De esta manera.
Y entonces aquí ya tendríamos lo que sería pues más o menos la forma básica de lo que sería la forma de nuestro dedo de queso. Obviamente puede darle más valores, ustedes pueden ir jugando, agregando otros tonos o pueden darle con el cuentagotas una imagen más real para que ustedes les den un contraste un poco más realista. Yo de momento lo voy a dejar así para que el ejercicio ustedes puedan ir jugando con las texturas que ustedes quieran agregar. Lo importante es que siempre tengan, presente lo que es el nodo de noise, que es la textura, que es la principal que vemos aquí en pantalla, y obviamente el nodo de bump por si quieren agregarle una textura más adicional, ¿no? Que aquí con el nodo de fuerza podemos darle un nodo más o menos fuerte, ¿no? De momento yo lo voy a dejar en 0.4 como lo dejé al inicio del video. De todas formas les voy a dejar ahí en pantalla la textura final que yo use para entonces aplicarla ustedes mismos. Si ustedes fijan, yo agregué un nodo de displace, pero en este caso yo no lo apliqué en base a su relieve, sino en base obviamente al nodo que tengo aquí de Mouse. Pero esto obviamente también lo puedo utilizar con el nodo de bump. Es como darle algo más de detalle adicional a mi objeto, pero esto por lo general casi no lo utilizo o no lo fusiono, por ejemplo, porque si se fijan, si yo lo desenlazo, como que le agrega más grietas y eso obviamente no le funciona. De todas formas, ustedes si quieren enlazarlo y luego irse vamos a ir al motor de Cycles. Si ustedes quieren enlazarlo y en la parte de materiales quieren agregar lo que sería ese valor como hicimos en el video anterior, aquí le dan en Displacement and Bump para entonces aplicar esa textura adicional dentro la forma de mi objeto, ¿no? Vemos que aquí si aplico la textura, veremos que la textura en efecto se duplica o más bien se superpone dentro de mi objeto, pero vemos que es algo exagerado, ¿no? Como que lo deforma de más. Aquí yo les recomiendo que dupliquen Mouse Grab Texture, lo enlacen directamente al nodo y esto entonces obviamente ahora sí lo coloquen aquí en altura y aquí le den un valor más bajo, ¿no? Un valor de 2 tal vez para que no se agriete tanto como vemos aquí como que se deforma demasiado. Y en detalle le voy a dar un valor de 2.5 para que no se forme tanto. Si se fijan, conserva la forma de mi desplazamiento, de mi modificador, pero le agrega un subrelieve adicional por si acaso ustedes quieren darle un poquito más de detallado de esta manera. Bien, una vez que ya tengamos esto ya establecido, lo único que quedaría sería pendiente lo que sería, voy a colocarle un nodo de Color Ramp y le voy a enlazar en Noise y en Color Ramp and Roughness para entonces darle como ese efecto como si el dedo de queso tuviera una especie de acabado medio aceitoso. Voy a darle, vemos aquí que crea como una especie como de acabado más brilloso. Esto yo se lo quiero dar así porque yo quiero que parezca como que el dedo de queso o el dedo de pescado tiene como si lo hubieran recubierto antes en aceite o algo por el estilo para que así darle entonces ese efecto tan notorio de esta manera. Algo más o menos como en el del inicio del video. Bien, una vez que ya tengamos ya nuestra forma y ya podamos ver que ya tengo mi material y mi textura aplicada, voy ahora a crear lo que vendría siendo la parte del queso, ¿no? Que vemos que se cae el queso sobre la superficie. Lo único que vamos a hacer ahora es ir al formato de sólido, a la visión de sólido. Y bueno, aquí en el momento voy a ocultar esta ventana de material ya que no lo voy a ocupar. Y voy a desactivar la ventana de Displace de esta manera. Veremos que tenemos obviamente la textura adicional o más bien la forma por defecto sin el desplazamiento sobre la superficie. Y ahora aquí viene la magia. Voy a aplicar con Shift A, me voy aquí donde dice cubo y lo voy a escalar para que ocupe todo nuestro objeto de esta manera. Voy a ir a la visión de wireframe y veremos que aquí tengo la malla de mi objeto y lo que sería la recubierta de mi cubo.
Aquí yo, bueno, ya que yo sé que el splash, o más bien la textura del fluido va a venir desde arriba, voy a correr un poquito hacia arriba el cubo para que más o menos tenga esta especie de entorno, ¿no? Si ustedes quieren estirar el cubo en forma de vertical, voy a apretar S y Z para que se estire así de esta manera. Lo importante es que ocupe el cubo y que obviamente cuando ustedes vayan a crear el efecto tenga un margen para que al momento de hacer la simulación no choque con los bordes o no se note un choque en los bordes. Tal vez lo estire un poquito más hacia los lados de esta manera. Así creo que ahora sí queda bien. Este va a ser el entorno de mi fluido. Entonces me voy aquí a la opción que dice físicas y veremos que aquí nos salen todas las pestañas de toda la vida, ¿no? Tenemos Dynamic, Clock, Collision, Softbody, etc. En este momento me voy a dedicar a donde dice fluido. Y veremos que aquí tenemos lo que es esta pestaña y nos sale donde dice tipo, dice ninguno. Obviamente no causa ningún tipo de efecto. Y si le damos clic izquierdo nos saldrán tres valores: dominio, flujo y efecto. O factor, o bueno, esto se podría entender algo así como colisión, pero de momento nos vamos a enfocar donde dice dominio. Nos va a salir un cubito aquí abajo, que este va a ser como el determinante que indica que este es el entorno donde se va a establecer el fluido. Y entonces aquí nos saldrán una serie de valores que son bastantes para comprender en un solo video, pero lo más importante que ustedes tienen que entender es lo siguiente: si este entorno que tengo aquí es para crear una física, nos saldrán estos dos valores, gas y líquido, que son lo que el programa Blender puede llegar a simular dentro de nuestros trabajos. De momento lo voy a cambiar a líquido y veremos que nos salen, por ejemplo, resolución, tiempo de escala, mallado de número, etcétera, etcétera. Esto lo que de momento yo le voy a dejar un valor de 32 porque yo quiero que vean la simulación más rápido. El time scale también lo voy a dejar en 1. Y si yo bajo con el scroll del ratón, veremos que aquí nos sale un folder que dice caché. Este caché es algo así como automático. Esto ustedes lo pueden dejar por defecto como lo tienen aquí, pero yo por lo general me gusta dejarlo siempre en una posición visible, cosa que si yo quiera volver a modificar o borrar esa carpeta, pues puedo obviamente borrarla y volver a crear un nuevo caché. Yo lo voy a dejar de momento en el escritorio. Ustedes pueden dejarlo en una carpeta adicional, no importa, no tiene por qué ser tan específico. De momento lo voy a dejar ahí. Y el caché le voy a dejar un valor de 150, no tanto, porque no quiero que tampoco se guarde tantos frames, por así decirlo, dentro de mi trabajo. Y entonces veremos que aquí ya tengo establecido el entorno junto con lo que es la resolución y lo que es el área donde yo quiero que se establezca el efecto. Bien, voy ahora a crear otro objeto. En este caso voy a crear lo que sería una UV Sphere, y esta es la que va a ser responsable de hacer que ese efecto se produzca, ¿no? Ya tenemos el entorno, ahora el objeto. Me voy aquí nuevamente donde dice físicas, a la parte de fluidos, y ahora en vez de ser dominio, ahora va a ser flow. Esta es la que se va a encargar de crear esa dinámica de fluido en nuestro objeto, para que cuando se colisione cree esa especie como de entorno, ¿no? De momento vemos que aquí nos sale lo que son ahora las pestañas de Smoke, Fire, Liquid. Estas tres de momento no nos competen. Me voy aquí donde dice líquido. Y si yo aprieto Space, veremos que nos sale estas partículas. Creo que se llega a ver. Veremos que aquí las partículas nos salen y obviamente ni siquiera interactúan con la malla de mi dedo de queso. Y esto es porque obviamente no les hemos dado todos los valores necesarios. Yo de momento le voy a dar, aquí veremos que nos sale float Baharoy, perdón por mi inglés, y esto lo voy a cambiar en vez de geometría a inflow. Esto lo que va a hacer es que va a crear una constancia de fluido, que veremos que aquí, bueno, que se guía obviamente por lo que es la física, y veremos que hasta aquí, quiero que esto obviamente lo vieran mejor, vemos que aquí la física del fluido llega hasta el límite de mi cubo. Por algo les dije que delimitaran el cubo lo suficientemente grande para que ocupara nuestro objeto y obviamente hasta donde yo quiero que llegue ese efecto. Si este cubo yo lo quisiera escalar hacia el infinito, pues el líquido va a caer hasta el infinito y más allá. Entonces, ya una vez que tengamos este principio
comprendido, obviamente la física del programa indica que va a colisionar sobre estos bordes y en efecto, obviamente, pues vemos que la física solo llega hasta el frame 150. ¿Por qué, Werner? Se preguntará. Fácil, porque recuerden que el fluido le dije que solamente llegara al caché de 150. Si los efectos de los proyectos que ustedes quieren que duren más, duren 500 frames, por ejemplo, pues obviamente el efecto va a durar mucho más y obviamente el programa se va a retroalimentar de esa información y va a seguir con ese efecto. Vemos que aquí sigue todavía y bueno, aquí vemos que el tambucho o el cubo se va a ir llenando, por así decirlo, hasta llegar al tope de nuestro factor. Voy a volver nuevamente esto a 150, aunque no importa porque creo que el efecto va a seguir, no importa si le haya dado en otra vez a 150. Y entonces una vez que ya tengamos ya, sí se reinicia, excelente. Entonces una vez que ya tengamos ya nuestra esfera que va a ser la indicativa y ya tengamos nuestro entorno, ahora quedaría para finalizar cómo yo quiero que colisione de dónde quiero que colisione dicho objeto, que en este caso sería la malla de nuestro dedo de queso. Me voy aquí a fluido y voy aquí donde dice Effector. Este es el que va a ser el encargado de colisionar dichas partículas, en este caso lo que es ese efecto de líquido. Y aquí tenemos valores que, bueno, de momento yo no los voy a tocar. Lo voy a dejar así tal como está para que veamos el ejemplo. Si le doy Space, veremos que aquí se deforma la malla de mi objeto sobre la superficie de lo que sería, pues bueno, más bien la esfera sobre la superficie de mi objeto. Vemos que aquí en efecto tenemos lo que son las partículas que se deforman obviamente en lo que vendría siendo la forma de mi malla. Esto podemos variarlo de momento. Por ejemplo, si yo quiero que esa esfera no esté tan arriba, puedo moverla un poquito hacia abajo. Vemos que bueno, aquí en efecto yo lo moví, pero aquí ya no se aplica dicho efecto. Y esto obviamente puede ocurrir que lo que pase es lo siguiente. Una vez que ya hayamos movido nuestra malla, el entorno ya no entiende que esa esfera esté allí. Y es importante darle clic izquierdo a nuestro entorno y luego a nuestra esfera nuevamente. Recuerden este valor porque esto por lo general se nos va de las manos. El programa tiende a veces a confundir porque obviamente Blender en este caso no es tan experto para crear simulaciones. Eso es más como para Cinema 4D, pero con Blender se arregla bastante bien. Entonces el programa demora un poco en entenderlo y de momento voy a dejar la esfera un poquito por acá arriba, de esta manera. Y ahora le doy play, veremos que aquí, bueno, se deforma de esta forma. Voy a moverlo un poco más hacia el centro para que se pueda ver mejor ese splash. Y aquí le voy a dar pausa y aquí ya tendríamos lo que sería la deforma. Entonces una vez que ya tengan ustedes ya como quieran que se quede ese splash, voy a darle entonces al último valor. Me voy aquí al entorno, doy clic izquierdo y veremos que nos sale una serie de valores acá abajo. Nos sale viscosidad, difusión, partículas, etc. Y nos va a salir una opción que dice Mesh. Voy a darle en clic izquierdo y entonces voy a reiniciar nuevamente mi valor. Voy a ir a visión de sólidos y veremos que ahora aquí tengo el splash de esta manera. Obvio, aquí esto no tiene una forma tan limitada como vimos en el inicio del video. Pero esto es porque obviamente la calidad de la malla está muy por debajo de la que utilicé yo en el ejemplo del inicio del video. Si se acuerdan, aquí utilicé 32 de resolución. Yo por lo general para que una resolución quede bien, que quede bastante mejor hecha, utilizo un valor de 80. Pero obviamente esto a costa de sacrificio de la GPU. Porque obviamente una física para un programa de este tipo le cuesta bastante. Si ustedes tienen una computadora con una gráfica bastante más fuerte que la mía, pues esta simulación no va a demorar tanto. Pero en mi caso sí demora un poco más porque la gráfica es, por así decirlo, insuficiente.
Vemos que aquí tengo lo que es ese splash y el bañado de lo que sería el queso, de esta manera. Y aquí tendríamos pues obviamente este acabado. Ustedes pueden ir jugando con el tamaño de la esfera. Por ejemplo, la esfera, si me voy a la opción de wireframe y regreso al tamaño de la esfera, aquí de esta forma voy a encogerlo un poco más. No me gusta que sea tan grande. Tal vez de esta manera. Me voy a la opción acá, voy aquí donde dice mesh, regreso nuevamente a la opción de mesh, la activo y la desactivo para poder ver la previsualización de forma correcta. Y entonces vamos a ir viendo cómo va quedando este efecto. Aquí yo les voy a dar una nota adicional. Para yo darle ese efecto de animación y esa toma que yo usé, lo usé obviamente para una imagen. Para una animación yo necesitaría personalmente una computadora un poco más fuerte que la que tengo ahora, y para renderizar eso pues no me quedaría muy bien, o al menos para un tutorial a corto plazo. Yo de todas formas iré viendo cómo crear ese tutorial para darle en este caso una animación más correcta, pero de momento yo lo voy a utilizar es para una sola imagen. Entonces una vez que ya tengamos, ya de momento voy a dejarlo así, de esta manera. Voy a darle clic derecho y me voy aquí donde se dice convertir a mesh. Y veremos que ahora sí, bueno, si le doy espacio, pues bueno, ya la animación se habrá interrumpido porque obviamente esto se convirtió en una malla. Voy a eliminar la esfera de mi efecto. Y entonces, ya para finalizar el video, yo no voy a subdividir de forma directa todavía lo que sería esta malla porque esto me va a causar ruido y se va a deformar. Yo lo que hago es lo siguiente, voy aquí donde dice modificadores, me voy aquí donde dice generar y donde dice remesh. Aquí entonces le voy a dar un valor bastante más bajo. Quiero que aquí la forma de mi objeto quede en un valor de 0.01 tal vez, de esta manera. No, más bajo, 0.004, creo que sí queda mejor, de esta forma. Y entonces aquí ahora le voy a aplicar un modificador de deformación que se llama Smooth. Este modificador lo que va a hacer es que va a crearle como una especie de pulido a la malla, de esta manera. Y entonces una vez que ya tengamos nuestra malla, voy a darle a aplicar en Remesh y voy a aplicarle en Smooth. Y ahora con clic derecho, Shade Smooth, ya habré pulido mi textura de esta manera. Ya obviamente es cuestión pues bueno de agregarle la textura a nuestro queso. Bueno, en este caso yo no me compliqué mucho la vida, yo solamente me fui a Shader Editor, le agregué un nuevo material, le di un valor de rugosidad bastante bajo y le di pues un tono amarillo, de esta manera, un amarillo mostazón por ejemplo. Creo que sí funciona bastante bien y así quedaría pues bueno el efecto de nuestro queso cayendo sobre nuestro objeto, que en este caso es el dedo de queso. Y nada chicos, espero que les haya gustado el video tutorial. En cualquier consulta lo pueden dejar en la caja de comentarios. De todas formas yo voy a dejar el archivo original para que ustedes lo puedan ver, lo puedan descargar y lo puedan pues utilizar como ustedes consideren correctamente. Sin más, un saludo, nos vemos entonces, hasta la próxima.